Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Mi nombre es Orlando del Carmen, vicepresidente de la Organización Nicaragüense Americanos Unidos por la República. Queremos darle a todo el pueblo nicaragüense, a todo el que se nos una a esta transmisión, una breve reseña, una breve explicación de todos los puntos que expusimos en el pronunciamiento que se hizo el 29 de enero desde acá de Miami. Para iniciar nuestra presentación de hoy, vamos a iniciar con los himnos nacionales de Estados Unidos y el himno de Nicaragua. Adelante. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en la transmisión en vivo de Nicaragüenses Americanos Unidos por la República y el bloque de derecha nicaragüense antisandinista. Como les explicábamos anteriormente, vamos a darle una breve explicación de los puntos que se pusieron durante el pronunciamiento del 29 de enero desde acá de Miami, y a continuación vamos a tener la participación de Aida Carrión, presidente de la Asociación de la Nicaragüenses Americanos Unidos por la República, quien nos va a explicar un poco acerca de la Organización Nicaragüenses Americanos Unidos por la República. Adelante, Aida. Mi nombre es Aida Carrión. Vamos a presentarles a ustedes la Organización de Nicaragüenses Americanos Unidos por la República. ¿Quiénes somos? Somos ciudadanos nicaragüenses americanos comprometidos con la defensa de los valores democráticos, trabajando de manera activa con nuestros representantes electos en Estados Unidos para fortalecer la participación cívica y promover políticas que beneficien tanto a nuestra comunidad como al pueblo nicaragüense. Nuestra misión es ser una organización representativa de los nicaragüenses americanos que incida en las políticas públicas de Estados Unidos mediante la participación ciudadana. Trabajamos junto al gobierno de Estados Unidos para promover acciones efectivas dentro del marco legal que contribuyan al restablecimiento de la democracia y las libertades en Nicaragua. Nuestro objetivo, empoderar a cada ciudadano nicaragüense americano para que conozca y ejerza plenamente sus derechos civiles y políticos. Creemos que una ciudadanía activa y consciente es clave para alcanzar la estabilidad, la prosperidad
y la realización personal, pilares fundamentales en la búsqueda de la felicidad en los Estados Unidos de América. A continuación, les leeré la lista de los nombres de los miembros de nuestra organización. La presidenta de la organización se llama Aida Carrión Vanegas, el vicepresidente Orlando del Carmen, la secretaria Carmen Delia Cetino, el tesorero Marlon Marchena y el primer oficial de la organización Sergio Antonio Silva. Esos son los miembros de nuestra organización de Nicaragüenses Americanos Unidos por la República. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Aida. A continuación vamos a tener la participación de Milton González, quien nos hablará sobre las organizaciones que componen el bloque de derecha nicaragüense antisandinista. ¿Quiénes son sus integrantes? Adelante, Milton. Muchísimas gracias, Orlando. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias a los que nos están viendo en las redes sociales. Y pues vamos a presentar el bloque de derecha nicaragüense. Es una organización debidamente registrada ante el Estado de la Florida, al igual que los nicaragüenses americanos por la República. Es un requerimiento legal del Estado de la Florida registrar todo grupo de ciudadanos que se organicen con un fin en conjunto, con un fin en común. Tenemos ya la registración ante Tallahassee. Estamos debidamente registrados con ellos, legal, todo legal. Es una organización, una plataforma donde se coordinarán los diferentes grupos, organizaciones, activistas independientes que sean de derecha, que sean antisandinistas, ¿ya? Y esta plataforma se van a coordinar las propuestas, las acciones, los recursos para llevar a cabo estas acciones de estas propuestas, y cualquier idea y cualquier acción que sea en contra de la tiranía sandinista, que sea propuesta por cualquiera de las organizaciones o cualquiera de los grupos, de cualquiera de los activistas independientes que pertenezca al bloque de derecha, pues va a ser tomada en cuenta y va a ser respaldada. Cualquier acción antisandinista, cualquier acción antitiranía sandinista, cualquier acción que sea para restablecer el Estado de Derecho y la República de Nicaragua, la libertad, la justicia y la democracia en nuestra patria, va a ser respaldada, va a ser canalizada, y se va a utilizar todo lo que esté a nuestra disposición, cualquier recurso que esté a nuestra disposición, a nuestro alcance, para que esta propuesta sea llevada adelante a través del bloque de derecha antisandinista nicaragüense. Las organizaciones que se la conforman en este momento, pues está el Nicas Autoconvocados en Miami, está varios activistas independientes que se forman en conjunto alrededor de lo que se conoce como el Tranque de Miami. Está la Asociación de Nicaragüenses Americanos, que acaba de presentar Aida por la República. Hay el medio de comunicación que se conoce como Azul y Blanco Unidos en una sola voz, donde está también el programa Son Mártires de don Marlon Marchena, que está aquí presente con nosotros, donde está Radio Tranque de Miami y otras plataformas que están ahí, como la Radio 15 de septiembre. También pertenecen al grupo del bloque de derecha activistas independientes que han expresado su apoyo a las acciones que hemos tomado hasta el día de hoy, pero que sin embargo, pues por razones de seguridad para ellos y sus familias no podemos dar los nombres. En este momento les informo que estamos intercambiando ideas y propuestas con aproximadamente 8 organizaciones
que si Dios quiere van a pasar todas a formar parte del bloque de derecha. Entre ellas hay organizaciones de Costa Rica, hay organizaciones de Nicaragua. Una de ellas pues es una organización de Chinandega. También tenemos una organización de Costa Rica que ya está, ya casi estamos firmando o llegando a un acuerdo para el apoyo conforme a las ideas que van a proponer ellos. Y también activistas independientes de España que han expresado su apoyo. Pero como acabamos de empezar las acciones y acabamos de anunciar, ¿verdad?, todo esto, pues todavía no puedo no tengo la autorización de ninguno de ellos de dar sus nombres como parte del bloque de derecha. Tal vez, si Dios quiere, en la próxima reunión que tengamos, pues les voy a dar la lista completa. Muy bien. Muchas gracias, Milton. Luego de haber escuchado la presentación de Aida Carrión sobre la Organización Nicaragüense Americanos Unidos por la República y asimismo la presentación de Milton González sobre las organizaciones que conforman el bloque de derecha, vamos a entrar en materia de lo que fueron los puntos presentados durante el pronunciamiento que se hizo acá desde Miami. Vamos a oír un poco sobre el primer punto de la agenda, en lo cual vamos a solicitarle a Milton González nos explique sobre la solicitud de respaldo a una acción militar táctica contundente contra la narcotiranía Ortega Murillo. Adelante, Milton. Bueno, el primer punto, ¿verdad?, que vamos a presentar el día de hoy, como lo decía Orlando, es la solicitud de una intervención militar contra la tiranía sandinista en Nicaragua. Es de todos conocido que la tiranía sandinista tiene mucho contacto con países terroristas que apoyan el terrorismo internacional, tales como Cuba, como Irán, como Venezuela, que ya gracias a Dios está libre del tirano, y otras organizaciones a nivel internacional. Es del conocimiento público de que son refugio de criminales internacionales. Es del conocimiento público que le dan entrada a todos los criminales internacionales que buscan cómo llegar a caer ahí cuando los anda siguiendo la justicia internacional. Es del conocimiento público de que utilizaron la inmigración, que se convirtieron en el foco de la inmigración mundial de inmigrantes indocumentados, donde los dirigían hacia Estados Unidos, vía Centroamérica, utilizando esto como una arma en contra de Estados Unidos de Norteamérica para desestabilizar la economía y desestabilizar el orden político de los colegios electorales y todo eso en el próximo censo. Y eso pues también es parte de las acciones que está tomando Estados Unidos contra estas naciones para que no siga la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Y todo este conjunto de cosas, sus nexos con el narcotráfico, sus nexos con el terrorismo internacional, las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad que han cometido contra el pueblo de Nicaragua, el genocidio que han cometido contra las tribus indígenas, contra los misquitos y los indígenas mayagnas. Todo esto, pues, en conjunto ha presentado un cierto grado de desestabilización regional, ¿ya? Y de un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos de Norteamérica. Por lo cual se le va a solicitar a esta presidencia, a la presidencia actual, a la presidencia número 47 de nuestro presidente Donald J. Trump, de que ejerza el poderío militar, que ejerza el derecho de la responsabilidad a proteger al pueblo de Nicaragua, que sigue siendo encarcelado, sigue siendo desaparecido, sigue siendo
asediado, sigue siendo perseguido, y que intervenga militarmente a la tiranía sandinista. ¿Cómo lo va a hacer? Cada acción militar es completamente diferente a la próxima. No significa que lo va a hacer igual como lo hizo en Venezuela, pero se le va a solicitar que lo haga. Y esa es pues prácticamente, en resumen, la petición de intervención militar contra la tiranía sandinista. Gracias nuevamente, gracias Milton nuevamente, y vamos a continuar con los puntos que se pusieron. Tenemos varios y nuevamente le vamos a pedir a Milton si nos puede explicar un poco sobre el punto 2, que habla sobre evaluar la designación del FSLN como organización terrorista. Adelante, Milton. Bueno, no, el punto que acabamos de explicar de por qué solicitar la intervención militar va ligado muy cerca, muy estrechamente ligado al punto que sigue, que es la designación del FSLN como una organización terrorista. Esto se viene solicitando desde hace décadas por el exilio, a lo que le llaman el exilio histórico, ya porque no porque ya pasamos a la historia, sino porque seguimos haciendo historia desde el exilio, seguimos tomando acciones contra el sandinismo, que fueron los causantes del exilio desde 1979 en adelante. Y esta organización ha causado muerte, destrucción, robo, saqueo, desaparecidos, más de 80,000 muertos en nuestra patria, un exilio masivo, varios exilios masivos. Ahorita se calcula que hay más de 1,5 millones de nicaragüenses exiliados. Utiliza el terror, utiliza el terrorismo de Estado contra el pueblo de Nicaragua, utiliza paramilitares, incluso para tomar acciones internacionales a través de la frontera, como en el caso de Honduras y en Costa Rica. Y pues esto con la conexión junto con los regímenes que apoyan el terrorismo, como Rusia, que también tiene estaciones de espías en Nicaragua, de equipos para espiar a Estados Unidos, para espiar las comunicaciones de Latinoamérica. Y en conjunto con el entrenamiento que prestan el territorio para los sicarios y los terroristas cubanos, como se vio en el caso de Venezuela también, que había más de 30 terroristas cubanos que fueron neutralizados cuando extrayeron al tirano Maduro. De la misma manera, en Nicaragua hay una cantidad enorme de terroristas, hay una invasión socioeconómica de la República de China también, que también está afectando a nivel regional, y es una probable peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y todas estas cosas también en conjunto pues nos han llevado a tratar de lograr la declaración del FSLN como una organización terrorista que apoya el terrorismo internacional, que apoya a sus colegas terroristas de Irán, a sus colegas terroristas radicales como el ISIS, y recordemos de que en varias ocasiones, y uno de los ejemplos más claros es el primer ataque que hubo a las Torres Gemelas de Nueva York. Los terroristas tenían pasaportes expedidos por Nicaragua en su poder. De la misma manera, pues también hemos visto que últimamente hay mucho tráfico de pasaportes nicaragüenses, de identidades nicaragüenses, aquí desde el mismo territorio estadounidense, y pues todo eso se ha prestado a que también pasen elementos terroristas por la frontera con el programa de fronteras abiertas que tenía el gobierno anterior.
Y todo esto pues ha sido promovido por la tiranía sandinista, y eso pues nos ha llevado a seguir insistiendo en que el FSLN sea declarado como una organización terrorista para lograrlos procesar criminalmente por todos sus crímenes que han cometido contra el pueblo de Nicaragua, por el genocidio, por los crímenes de lesa humanidad, por las violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, que ya están mucho más que documentados por las entidades internacionales. Muy bien, gracias nuevamente, Milton, por la explicación. Y continuando con una de las demandas que se hizo, uno de los puntos en el que solicitábamos la libertad inmediata de los presos políticos y el cierre de la mazmorra de la dictadura sandinista. Vamos a tener la participación de Cintia Álvarez y tenemos un invitado especial, el señor Pablo Cuevas, que también nos va a apoyar un poco sobre la definición de exactamente qué significa nuestra petición en cuanto a ese. Vamos a comenzar con Cintia. Adelante, Cintia Álvarez. Sí, buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias Orlandito, buenas noches a toda la audiencia. Bien, entre el punto de presos políticos, actualmente demandamos esfuerzos por identificar a todos y cada uno de los presos políticos que aún quedan en Nicaragua, su liberación inmediata, tales como Jaime Navarrete y el doctor Manuel Urbina Lara, entre otros. Además, solicitamos la revisión exhaustiva de las personas que llegaron en el avión de los 222 presos, donde reconocemos la inclusión de personas con antecedentes dudosos y vínculos previos con el sandinismo, paramilitares, presos comunes, agentes de la seguridad del Estado y personas que nunca fueron presos de conciencia, y que las negociaciones fueron hechas de forma unilateral con el gobierno sandinista, con todos los sandinistas aquí, allá y acullá, y el gobierno de Biden, que fue quien trajo a todas estas personas sin revisión alguna y sin tomar en cuenta al exilio histórico, que es quien puede dar fe de todas estas personas. Asimismo, hemos venido denunciando que todos estos presos, que no eran presos de conciencia y que más bien eran terroristas y paramilitares. El gobierno de Biden dijo que la lista fue revisada, que realizó un proceso de investigación y seguridad antes de permitir el ingreso, pero el hecho de que la lista fuera decidida unilateralmente por sandinistas y por el mismo régimen infiltrado en los Estados Unidos, que fueron los únicos informados de estas liberaciones y sin claridad para nadie. Hasta el día de hoy, esa lista está altamente infiltrada. Le hemos hecho muchísimas cartas y mucho hincapié al Departamento de Estado sobre todas estas personas que llegaron. Aquí han llegado, inclusive llegaron en ese avión terroristas, que este país en años anteriores fueron considerados terroristas, y inmediatamente llegaron, inmediatamente ya los tenían, como Dora María Telles, que inmediatamente ya la tenían trabajando en Harvard, a una persona que fue considerada para este país una terrorista. Entonces, estas son las cosas que están sucediendo. También tenemos otro punto importante, que es el que rechazamos, la victimización de Bayardo Arce y todo el cuadro sandinista que llevó al poder a Ortega y Murillo, y que fueron parte de esta estructura antes, durante y después y hasta el día de hoy, formando parte del crimen organizado transnacional, junto con otros que hoy se victimizan y se quieren hacer pasar por opositores del régimen, habiendo sido en todo tiempo sus socios y colaboradores principales. No olvidemos que el sandinismo es terrorismo, y se la saben de todas para estar en un país que han considerado durante toda la vida enemigo de la humanidad y enemigo de ellos. Pero hoy están aquí. Muy bien, muchas gracias a Cintia por esa explicación, y vamos a solicitarle a nuestro invitado especial, señor Pablo Cuevas, que nos amplíe un poco sobre la importancia del cierre de las mazmorras sandinistas
y la situación de los expresos políticos. Adelante, Pablito. Gracias, gracias Orlando, gracias a ustedes por invitarnos y bueno, patentizamos nuestro compromiso, que donde quiera que se hable de derechos humanos, ahí estaremos, ¿verdad? Y que se trate de reivindicar los derechos humanos. Muchas gracias. Te puedo decir de que en nuestro país, y pues esto lo hemos trabajado durante muchos años, el ejercer derecho constitucional está proscrito. En nuestro país, hacer legítimo uso de expresarse, de cuestionar, de señalar a las autoridades es considerado un delito. El movilizarse para ejercer ciudadanía y reclamar a las autoridades situaciones abusivas y violatorias de los derechos humanos es un delito. Y consecuencia de esto, cualquier ciudadano que trata de hacer ciudadanía es perseguido y es sometido a situaciones de procesos donde hay una clara vulneración a sus legítimos derechos. Pues las personas son presas y son llevadas a mazmorras como el tristemente célebre El Chipote, donde nosotros podemos hacer verificaciones in situ y levantamos muchos testimonios donde las personas, las víctimas que han llevado a esos terribles lugares, a esos calabozos, nos relataban como las condiciones infrahumanas, ¿verdad? Estamos hablando de celdas oscuras donde están inundadas con aguas contaminadas con heces y otras sustancias terribles para la sobrevivencia humana, y luego eran sometidos a condiciones de torturas horrorosas para extraerle verdades y que según sus torturadores tenían estas personas, ¿verdad? Nosotros documentamos y te reitero, en el desarrollo de nuestro trabajo, nosotros encontramos horribles violaciones a los derechos humanos. Nicaragua es suscriptora de protocolos de tratamiento de detenidos. En la Constitución de Nicaragua prohíbe y tipifica como delito la tortura. También la Constitución dice que el objetivo de la pena es propiciar el cambio de conducta a través de métodos científicos de reinserción social. Todo esto son, te reitero, enunciados románticos que en la práctica no acontecen en el procesamiento de detenidos en nuestro país. Te digo de que la Modelo es un lugar, es como una bodega, donde el ciudadano que tristemente es llevado a esos lugares es sometido a condiciones donde le vulneran su dignidad de ser humano, donde es sometido a tratamientos crueles y deshumanizantes. Esto está debidamente documentado por organizaciones de derechos humanos, por funcionarios de derechos humanos como tu servidor, y por instancias como el DEA, ¿verdad? Instancia internacional que entrevistó. Ellos son un tremendo trabajo y pudo demostrar de manera fehaciente a través de periciales con personas de muy alta valía, y pudo demostrar que el sistema, tanto los procesos en contra de ciudadanos que ejercían ciudadanía, era evidente que había una situación donde eran ciudadanos perseguidos por ejercer sus derechos políticos, y que eran llevados a estos lugares, El Chipote y la Modelo, y eran sometidos a tratos horribles, pues deshumanizantes. Entonces, partiendo de estas realidades, es evidente que todos estos ciudadanos que están presos de manera ilegítima deben ser puestos en inmediata libertad para restituirles derechos conculcados. Y es también más que evidente que estos centros donde están recluidos son centros de tortura y son lugares que no deberían de existir. En pleno siglo XXI, el que hayan procesos como los que te describí y que hayan centros como los que describo,
es vergonzoso, ¿verdad? Y es terrible, ¿verdad? Y es terrible. No deberían de haber presos políticos, deben ser puestos en libertad de manera inmediata y estos lugares deben de ser cerrados de manera inmediata. Otra situación que creo que debemos de estar claros, que en Nicaragua hay centenares y cuidado miles de personas en condición de casa por cárcel. Es una condición muy poca visibilizada. Ciudadanos que en algún momento han protestado o simplemente no se han sometido a los designios del régimen, no pueden salir de su casa, tienen que ir diario o varias veces a la semana a firmar a unidades policiales, no pueden viajar, si reciben visitas, luego llevan oficiales de policía de los sandinistas a hacerles preguntas. Entonces, prácticamente estas centenares o miles de personas tienen una condición de muerte civil. O sea, en realidad hay miles de presos políticos en nuestro país. Entonces, partiendo de estas realidades, consideramos de que esto debe parar y debe haber una condición o una solución inmediata. Por eso hay personas que hablan de una falsa soberanía. Soberanía que en realidad está siendo vulnerada por los opresores y de que se rasgan las vestiduras cuando alguien habla de operaciones quirúrgicas de extracción de los dictadores. Pero a quien no lo hace pensar y lo hace meditar y hace apoyar situaciones de esta naturaleza cuando vemos que en nuestro país han sido agotados todas las posibles soluciones estrictamente pacíficas y centenares o miles de personas siguen sufriendo las terribles condiciones de la dictadura. Creo de que la OEA está en deuda con nuestro país, está en deuda porque el plenario no ha declarado ilegítimo al gobierno de Nicaragua y por lo tanto no ha sido sometido a sanciones de naturaleza efectiva a través del sistema interamericano de justicia, a través del sistema interamericano de derechos humanos, situaciones o sea, creo yo que el sistema interamericano de justicia está en deuda con el pueblo nicaragüense. Creo que la OEA está en deuda con el pueblo nicaragüense porque sabemos que no ha declarado, no ha sido contundente en la declaración de ilegitimidad del gobierno de Nicaragua. Pues bien, quiero reiterar pues nuestro agradecimiento por poder expresar estas realidades y estas situaciones al pueblo de Nicaragua. Muchas gracias. Muy bien, Pablito, muchas gracias por tu participación. Y precisamente el siguiente punto, mencionaste algo anteriormente, Pablo, vamos a pedirte nuevamente que nos ayude a explicar un poco el siguiente punto de una de nuestras demandas durante el pronunciamiento y que se refiere a la revisión de la legitimidad del régimen Ortega Murillo según el pronunciamiento del secretario general de la OEA. Si nos puede dar una breve explicación de ese punto, exactamente qué es lo que se busca, qué es lo que esperamos conseguir. Mira, tal vez algunos hemos escuchado de la Carta Democrática, del artículo 21 de la Carta Democrática, que ha sido aplicada por parte de la OEA a algunos gobiernos, ¿verdad? Estamos hablando de gobiernos que han vulnerado el Estado democrático y consecuencia de esto ha habido intervención efectiva y la OEA, el plenario, ha discutido la implementación de este artículo 21. Lamentablemente no pasó con nuestro país. Y recuerdo que en su momento se habló porque no había consenso, o sea, los embajadores no llegaron a un consenso, no hubo una votación de mayoría para aplicar el artículo 21. Estamos hablando de sanciones, de condenas internacionales. Recuerdo yo que hace algunos años, pues ustedes, ¿verdad? Que tengo que darles el crédito, ustedes hicieron protestas en la OEA en Washington y esto obligó al secretario general de la OEA a que dijera de que el gobierno de Nicaragua
era ilegítimo. Mencionó de que las elecciones del año 2021 no habían reunido requisitos de legitimidad y por lo tanto era ilegítimo, pero no se pudo y no se concretizó una votación en el plenario donde se declarara ilegítimo al gobierno de Nicaragua. En este momento el gobierno de Nicaragua de manera antojadiza se salió de la OEA, todos recordemos esto, y por lo tanto cualquier pronunciamiento de la OEA en este sentido, o sea que hay una votación y declaren al gobierno de Nicaragua, no es vinculante, pero sí tiene un peso político. Estamos hablando que la mayoría de embajadores de la OEA digan que en Nicaragua no hay democracia, que el gobierno de Daniel Ortega no representa a los nicaragüenses que llegaron al poder o persisten o están en el poder de manera ilegal, así como Maduro, entonces tendría un peso político considerable. Por eso considero yo que es importante que se presione y que acontezca este pronunciamiento donde la OEA manifieste de manera contundente que el gobierno de Nicaragua es ilegítimo. Entonces, considero que sería bueno pues que se trabaje en esto, que la opinión pública, que la población nicaragüense, sobre todo el exilio, retome esta situación. Sería pertinente y prudente. Muy bien. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Pablo, por esa explicación. Y continuando con lo que es la intención de nuestro pronunciamiento, vamos a revisar el quinto punto que presentamos, en el cual se habla de priorizar una estrategia genuina de transición democrática con participación de nicaragüenses americanos. Le voy a solicitar a Porfirio Berríos que nos amplíe un poco sobre esa petición que se hizo durante el pronunciamiento. Adelante, Porfirio. Buenas noches a todos. Sí, para lograr una transición democrática genuina en Nicaragua, la integración de la diáspora y específicamente de los nicaragüenses americanos no es solo una opción ética, sino una necesidad técnica y política. En este 2026, con el régimen en un aislamiento internacional sin precedentes, el diseño de un plan de reconstrucción debe aprovechar el capital humano, económico y político de quienes residimos en Estados Unidos. Aquí presento propuesta estratégica para priorizar esta participación en la reconstrucción institucional. Creación de una comisión de expertos en el exilio para la reforma legal. Rediseño del sistema electoral. Reforma judicial. El voto en el exterior como pilar de legitimidad. Una transición no será genuina ni se excluye si se excluye a los casi 1.5 millones de nicaragüenses fuera del país. Garantía de participación, representación legislativa, el plan de retorno de cerebros y reconstrucción económica. La reconstrucción requerirá una gestión económica de alto nivel para recuperar la confianza de los mercados. Fondo de inversiones de la diáspora. Crear incentivos para que el capital de los nicaragüenses americanos se invierta en proyectos de infraestructura y servicios básicos en Nicaragua bajo garantías de seguridad jurídica. Asesoría técnica en ministerios, justicia transicional y memoria histórica. Comisión de la Verdad con participación internacional. Garantizar que las víctimas que residen en Estados Unidos puedan testificar y participar en los procesos de justicia transicional sin necesidad de estar físicamente en el país inicialmente. Restitución de los derechos. Diploma bottom-up, de abajo o hacia arriba. Los nicaragüenses americanos son el puente natural con Washington. Cabildeo por la reconstrucción. En lugar de solicitar solo sanciones, la estrategia debe
virar hacia la solicitud de un plan Marshall para Nicaragua, donde la diáspora actúe como garante en el Congreso de Estados Unidos de que los fondos de ayudas serán utilizados de forma transparente en la reconstrucción institucional. Desafío clave para esta estrategia: evitar la polarización, seguridad jurídica. Para que una transición sea sostenible, no basta con el entusiasmo. Se requieren incentivos tangibles y un marco legal robusto que convierta el deseo de volver en una decisión profesional segura. Esquema de la Ley de Retorno y Protección al Profesional. Esta ley tiene como objetivo facilitar el flujo de capital humano calificado desde el exterior hacia las instituciones y el sector privado nicaragüense. ¿Me escuchan ahí? Muchas gracias a Porfirio por esa explicación. Y precisamente hablamos anteriormente de las funciones de la OEA en lo que se refiere a la situación de Nicaragua. Y en uno de los puntos que se presentaron durante el pronunciamiento era precisamente adoptar medidas diplomáticas y multilaterales coherentes con la Carta Democrática Interamericana. Y le voy a solicitar nuevamente a Porfirio Berrío que nos dé una explicación sobre esa petición. Adelante, Porfirio. Sí, para que la transición en Nicaragua sea reconocida y respetada internacionalmente, debe estar blindada por la Carta Democrática Interamericana. Este documento no es solo una declaración de principios, es un conjunto de herramientas legales que, bien aplicadas, obligan a la comunidad internacional a actuar frente a la ruptura del orden democrático. Aquí presento una hoja de ruta con medidas diplomáticas y multilaterales coherentes con la CDI para este 2026. Activación del artículo 20, el grupo de garantes. La medida: crear un grupo de amigos de Nicaragua democrática que incluya países líderes de la región y representantes de la diáspora nicaragüense americana como asesores técnicos. El objetivo: asegurar que la transición no sea un acuerdo a puertas cerradas, sino un proceso monitoreado que cumpla con el artículo 3 de la Carta, que es ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho. Aplicación de la cláusula democrática en los tratados. La medida: vincular formalmente la vigencia de los beneficios del CAFTA y otros acuerdos comerciales a informes semestrales de la OEA y la ONU sobre la restauración de las libertades civiles en Nicaragua. Participación de la diáspora: utilizar a las cámaras de comercio de nicaragüenses en Estados Unidos como auditores sociales de que las empresas que exportan desde Nicaragua no estén ligadas a figuras del régimen sancionadas. Reforma institucional bajo estándares del artículo 4. La medida: solicitar una misión técnica internacional de apoyo contra la impunidad. Integración de expertos. Esta misión debería estar integrada en un 40% por profesionales nicaragüenses americanos, expertos en derecho internacional y finanzas forenses, garantizando que el proceso de limpieza institucional sea técnico y no una cacería de bruja política. Justicia transicional y derechos humanos. La Carta exhibe la eliminación de toda forma de discriminación e intolerancia. La medida: creación de un Tribunal Especial de Justicia Transicional. Rol: multilateral. Buscar el respaldo del sistema interamericano de derechos humanos para que la sentencia tenga validez regional, evitando que los responsables de crímenes de lesa humanidad se refugien en otros países.
La medida establecer una misión de acompañamiento electoral desde 12 meses antes de los comicios, inclusión digital, implementar un sistema de auditoría del padrón electoral donde la diáspora pueda verificar mediante tecnología, blockchain o biométrica que sus familiares en Nicaragua no sufran coacción y que ellos mismos puedan ejercer el sufragio desde el exterior. A diferencia de intentos previos, esta ruta no solo busca quitar a un gobierno, sino reinstalar la cultura democrática de la mano de quienes ya viven y trabajan bajo sistemas democráticos sólidos, la diáspora en Estados Unidos. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Porfirio, nuevamente por la explicación. Y todos sabemos de las múltiples iniciativas que se han dado con respecto a la situación de Nicaragua, en la que incluso hemos recibido el apoyo de congresistas norteamericanos en diferentes aspectos. Y para el siguiente punto, uno de los puntos que presentamos en nuestro pronunciamiento, que habla sobre reactivar la ley NICA Act, aprobado durante la primera administración del presidente Trump. Le voy a solicitar a Cintia Álvarez si nos puede ampliar un poco más sobre esa petición. Adelante, Cintia. Sí, claro que sí. Bueno, siempre hemos estado haciendo énfasis que trabajamos durante muchísimos años para que los nicaragüenses tuviéramos una ley que sancionara al régimen en Nicaragua. Y bueno, se logró que antes de que el presidente, en el primer periodo del presidente Trump, dejara firmada la ley NICA. Esta ley es parte de la política exterior de los Estados Unidos y condiciona el apoyo financiero internacional a Nicaragua a cambio de reformas democráticas que nunca hicieron y respeto a los derechos humanos que nunca han existido desde que el sandinismo está en Nicaragua. O sea, tienen más de 40 años que no existe respeto a los derechos humanos, ni con ellos ni con ningún otro gobierno que hubiese llegado, porque ellos siempre han estado gobernando desde abajo. Y además hay condicionamiento, este condicionamiento financiero es parte del dinero que da el Banco Mundial o el BID, y a oponerse a esos préstamos. No olvidemos que yo creo que hasta el año pasado les estaban dando dinero a todos estos criminales. También autoriza sanciones, el bloque de activos y renovación de visas contra funcionarios nicaragüenses responsables de actos de corrupción y violación a los derechos humanos. Miren, señores, se trabajó mucho por esta ley y cuando vinieron los actos de represión y de asesinato y de delitos de lesa humanidad y de violación de todo tipo de derechos humanos en el 2018, el exilio que llegó de Nicaragua tenían una ley que podían ejercer para detener al régimen orteguista, una ley que dejó firmada el presidente Donald Trump y que demoró años en que finalmente estuviera aprobada. Estamos llegando a 8 años de represión en Nicaragua después del 2018 y bueno, lejos de aplicar la ley que se tenía, la dejaron vencer con un lobby. Posterior a ello, salieron con otra ley. Somos el único país de Centroamérica que tiene 3 leyes. Tenemos la NICA, la Magnitsky, que es parte, la Global Magnitsky es muy parecida a la NICA, un poco más extensa quizá y más dura, que se hizo para los rusos, pero se volvió global para cualquier país que sea violador de derechos humanos. Y a su vez, después sacaron la Renacer en el 2021. Entonces, aquí el problema y la demanda, y ahora están pensando en otra. Fíjense en esto. Aquí lo que le estamos demandando al presidente es que dejen de hacer tantas leyes y ejerzan la que él dejó firmada. Que ejerzan una ya y que ya no pase una década más y no pasen 8 años más, 7 años. No, se dejó una ley firmada que fue apoyada por todos los nicaragüenses americanos que hubieron en ese momento, créanme. Y vinieron y la enterraron, dejaron que se venciera, no aplicaron nada, se pusieron a crear otra, bueno, la Renacer, que supuestamente
refuerza la NICAAC, pero ¿para qué tanto refuerzo si no terminan de aplicar ninguna? Entonces, la demanda real al presidente Donald Trump y a su gobierno es que aplique las leyes que se hicieron y se destinaron para sancionar económicamente y para no dejar entrar a este país, bloqueo de visas, bloqueo de activos, bloqueo de todo a los que han sostenido durante todos estos largos años y han sido parte del problema junto con Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para que este régimen funcione y camine, necesitó patas y ayudantes que durante todos estos años lo sostuvieron. Así que es muy importante que el presidente pongan atención en las leyes que ya se tienen. No hay que inventar más, simplemente hay que ejecutar las que ya se tienen. Eso sería. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias nuevamente, Cintia. El siguiente punto del que se presentó en la conferencia es un punto muy clave que hemos estado insistiendo por años, desde acá del exilio, y precisamente habla, ¿no?, sobre todas las leyes que brevemente mencionó Cintia, y se trata sobre sancionar al ejército sandinista y sus mandos, aplicando la ley Renacer, la Global Magnitsky, con base a informes de la GIEI, de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para lo cual le voy a pedir a Milton González si nos puede ampliar un poco más sobre esa solicitud. Adelante, Milton. Claro que sí, gracias, Orlando. Este punto está ligado a la exposición que hizo anterior a mí Cintia. El ejército es de todos conocido, de acuerdo a los informes del GEI, de la CIDH, de la IDH, y no solo de estos organismos, hay otros organismos internacionales que han comprobado la participación del ejército y de armas del ejército que están asignadas al ejército en los crímenes de lesa humanidad, en los genocidios que se cometieron. Si nos ponemos a ir hasta atrás, la Navidad Roja, la masacre de la Marañosa, o sea, ahí tenemos tela para coser ahí bastante, ¿no? Sin embargo, el ejército, a pesar de todas estas pruebas, de todas estas condenas, de todos estos reportes, de todos estos organismos internacionales, tiene activos aquí en Estados Unidos en inversiones, en propiedades, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se intentó por años el exilio histórico, tratando de que se hiciera una ley que para sancionar este tipo de personajes del ejército y de las compañías transnacionales, porque están copiados al modelo castrista, al modelo cubano, que también tiene todo el dinero que han saqueado el pueblo de Nicaragua, lo tiene invertido en compañías transnacionales en todo el mundo. Copiando el modelo Castro cubano, el ejército ha invertido dinero en la bolsa de valores, en Wall Street, en compañías internacionales que aquí en Estados Unidos y en la banca internacional. Entonces, una de las cosas que iba a hacer la NICAAC era esa. Ya. Y si me paso el tiempo, le pido al moderador que me dé un poquito de tiempo porque tengo que dar todo el background. Una de las cosas que iba a hacer la ley, la NICAAC, que se cabildeó por años, cabe recalcar que esto fue antes del 2018. Todo el cabildeo se efectuó antes del 2018. Ya. Los supuestos activistas que ahora defienden al ejército, porque decir que el ejército no hay pruebas contra el ejército es defenderlo, porque cuando hay entidades internacionales de que han comprobado esto con investigadores independientes y los que apoyan, los que hacen negocio, los que tienen activos entrelazados, activos económicos entrelazados con
la tiranía sandinista pagaron más de $750,000, y esto está comprobado con los recibos de cabildeo del Congreso y del Senado norteamericano, para cabildear contra la NICAC. Previendo esto, y por esta razón de que quiero tomarme un minuto más por lo menos extra, previendo esto, el presidente Donald J. Trump, en su primer periodo, en el periodo número 45, firma, antes de salir, en noviembre 27 del año 2018, unos días antes, 15, 20 días antes que se firmara la NICAC, firma la orden ejecutiva 13851, idéntica a la NICAC. ¿Por qué un presidente va a firmar una orden ejecutiva sabiendo que en 15 días va a firmar la ley? Porque él estaba al tanto del cabildeo de la supuesta oposición, que en realidad son los sandinistas disidentes, en contra de la NICAC. Había un cabildeo intenso contra la NICAC para congelarla, aunque la firmara, iba a ser engavetada, que fue lo que sucedió, terminando de suceder. Y el presidente Donald Trump firma la orden ejecutiva 13851. Si ustedes se van a todas las sanciones, ya, y los que se recuerdan las sanciones, cómo celebrábamos las sanciones, cada 2 o 3 meses, sanciones nuevas, hasta que terminó la presidencia de Donald J. Trump. Después había una sanción por allá cada 6 meses, cada 8 meses. Las sanciones prácticamente cesaron en su continuidad, y todas las sanciones que se dieron después de la firma de la NICAC fueron utilizando la orden ejecutiva 13851 del presidente Donald J. Trump. Incluso las sanciones que se dieron durante la administración Biden las firmó basado en la orden ejecutiva 13851, no en la NICAC. Hasta ahí llegó el cabildeo intenso de los sandinistas disidentes para proteger el capital del sandinismo, para proteger el capital de la empresa privada entrelazado con el ejército de Nicaragua y el sandinismo. Inventaron una ley, la famosa ley Renacer, para debilitar las acciones de la NICAC, pero no pudieron. Incluso ellos mismos, la misma oposición funcional, dio declaraciones diciendo que ninguna de las dos leyes había funcionado. La Global Magnitsky no se aplicó en su totalidad, nunca se ha aplicado en contra del ejército sandinista, y esta es la parte de la petición que se va a hacer, que se utilicen todas las herramientas, la orden ejecutiva 13851, la NICA que se renueve, que se reactive, como lo explicó Cintia en el punto anterior, ya. Y lo primero que se debe hacer es congelar todos los activos del ejército sandinista y de toda la cúpula del sandinismo. Cualquier activo que tengan en territorio estadounidense o en la banca estadounidense tiene que ser inmediatamente congelado hasta que confronten la justicia de Nicaragua por sus crímenes de lesa humanidad. Y ahí termino. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente, Milton, por esa explicación muy importante. Vamos a hacer un poco un intervalo y vamos a darle nuevamente la palabra a Cintia Álvarez, que me está solicitando para ampliar un poco más sobre el tema. Adelante, Cintia. Sí, bueno, quería agregar para las personas que nos están preguntando si se puede reactivar la ley NICAC. Sí. La NICAC puede reactivarse o reforzarse mediante acciones del Congreso o del Ejecutivo de los Estados Unidos.
dependiendo del contexto político y del cumplimiento del régimen nicaragüense con los criterios de democracia y derechos humanos. Algunos puntos claves que tenemos que destacar. Uno, el contexto original. La NICAAC fue aprobada en el 16, fue aprobada en el 18. Se aprobó en el 16 en la Cámara Alta Baja, pero se firma hasta el 18. Como les comenté, para restringir financiamientos internacionales a Nicaragua mientras no se cumplieran condiciones de transparencia, elecciones libres y respeto a los derechos humanos. Durante la administración Trump, su aplicación fue más estricta, limitando créditos de bancos multilaterales y fortaleciendo sanciones a funcionarios. Fin de la última administración. Reactivación o fortalecimiento, que es lo que solicitamos. El Congreso lo puede hacer. El Congreso de los Estados Unidos puede aprobar enmiendas o extender la vigencia de la NICAAC, incluso aumentando las restricciones o aplicándola a nuevos actores, como los que ya sabemos. El presidente puede implementar medidas ejecutivas complementarias para asegurar el cumplimiento de la ley y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. Y también condiciones para levantar las restricciones serían, para que se levanten las limitaciones de la NICAAC, el gobierno de Nicaragua debería demostrar elecciones libres y justas. Ojo, no la payasada que vimos con todos estos actores que se autonombraron candidatos no sé de qué. Eso no es. Esa fue la payasada, la falta del respeto de los sandinistas al pueblo de Nicaragua en eso que sucedió para después meterlos en un avión, como ya todos saben, a los Estados Unidos. Esos eran políticos. Esos no eran presos. Esos eran políticos que quisieron llegar a normalizar una situación terrible que había con un dictador y que existe todavía con el dictador. Entonces, para levantar las acciones de la NICAAC, el gobierno de Nicaragua debe demostrar elecciones libres y justas respecto a la independencia judicial y protección efectiva de los derechos humanos. En pocas palabras, si la NICAAC puede reactivarse o fortalecerse, y de hecho es lo que la administración Trump hizo durante su mandato con las sanciones adicionales, y bueno, ahora tenemos esta ley Renacer que se aprobó con Biden y que menciona que refuerza la NICAAC, pero yo estoy segura que la NICAAC cumple con todo y la ley Global Magnitsky remata para poder, a través de la ley, de las leyes que los Estados Unidos han hecho para protección de todos los ciudadanos nicaragüenses, se puedan tomar acciones contundentes contra este régimen, con la ley en la mano. Gracias, Orlando. Muy bien. Excelente explicación. Muchas gracias, Cintia, por esa ampliación sobre las leyes. Vamos a conocer un poco sobre el siguiente punto, que una de las solicitudes que se lanzó también durante el pronunciamiento, que habla sobre solicitar auditorías al uso de fondos destinados a ONGs creadas tras abril del 2018. Estamos hablando de la USAID, NAD, IRI, entre otras. Y para eso lo voy a solicitar nuevamente a Aida Carrión, si nos puede ampliar un poco más sobre esa solicitud. Adelante, Aida. Gracias, Orlando. ¿Por qué es importante solicitar las auditorías sobre el uso de los fondos de los contribuyentes destinados a ONGs creada tras la crisis sociopolítica en Nicaragua de abril de 2018 en Estados Unidos, financiadas por USAID, NED, IRI y otras entidades gubernamentales? Es importante solicitar estas auditorías sobre el uso de los fondos de los contribuyentes destinados a ONGs creadas tras la crisis sociopolítica de abril, financiadas por Estados Unidos. ¿Por qué? Por la transparencia y rendición de cuentas. Los fondos públicos provienen de los impuestos de los contribuyentes estadounidenses, por lo que existe la obligación legal y ética de garantizar que esos recursos se utilicen de manera transparente conforme a los fines para los cuales fueron asignados. La prevención del mal uso de esos recursos. Las auditorías permiten identificar posibles desvíos de fondos, uso indebido, duplicidad de proyectos,
gastos administrativos excesivos o actividades que no corresponden a la misión declarada de las ONGs financiadas. Verificación del impacto real. Es fundamental evaluar si los fondos han tenido un impacto tangible y medible en la promoción de la democracia, los derechos humanos y el fortalecimiento institucional, o si han servido para beneficiar intereses particulares o estructuras ineficientes. Evitar la cooptación política. Las auditorías ayudan a detectar posibles vínculos directos o indirectos entre ONGs supuestamente opositoras y actores relacionados con el sandinismo disidente u oficialista, lo que podría derivar en la legitimación política o financiera de estructuras vinculadas al régimen sandinista Ortega Murillo. Protección de la credibilidad internacional. El uso inadecuado de fondos por parte de algunas ONGs afecta la credibilidad del apoyo internacional al pueblo nicaragüense y debilita la confianza de los donantes, aliados estratégicos y organismos multilaterales. Justicia para las verdaderas víctimas. Auditar garantiza que los recursos lleguen efectivamente a los presos políticos, exiliados, víctimas de la represión y defensores de derechos humanos, y no a intermediarios que se lucran con el sufrimiento causado por la crisis. Fortalecimiento de la política exterior de Estados Unidos. Una correcta supervisión permite al gobierno estadounidense ajustar y mejorar sus programas, asegurando que el financiamiento contribuya de manera coherente a los objetivos de democracia, derechos humanos y estabilidad regional. Cumplimiento del marco legal estadounidense. Las auditorías aseguran que las ONGs cumplan con las leyes federales, regulaciones fiscales y lineamientos de las agencias financiadoras, reduciendo riesgos legales y políticos para las instituciones públicas de Estados Unidos. En síntesis, auditar no es criminalizar a la sociedad civil, sino proteger el dinero del contribuyente norteamericano, garantizar su uso correcto y asegurar que el apoyo internacional realmente beneficie al pueblo nicaragüense y no sea instrumentalizado por intereses ajenos a la causa democrática. Muchas gracias. Es todo con ese punto. Muy bien. Muchísimas gracias, Aida, por esa ampliación de esa solicitud. Y a continuación, yo voy a abordar un par de puntos que se presentaron durante el pronunciamiento. El punto 10, por ejemplo, hablaba sobre la denuncia de falsos opositores vinculados al sandinismo y que reciben fondos de los contribuyentes de Estados Unidos. Este punto es importantísimo porque lo hemos venido hablando por años. Nosotros hemos venido denunciando que aquí han llegado cantidad de ex sandinistas que han estado, que se les ha comprobado participación activa durante la dictadura del sandinismo y que han sido cómplices directos en parte del genocidio que ha cometido el sandinismo en contra del pueblo nicaragüense. Y llegan acá solicitando ayuda y formando una serie de organizaciones, ONG, con tal de recibir fondos para seguir operando. ¿Ya? Entonces, todas esas organizaciones han sido creadas para evitar la legitimación política y financiera. Tenemos que todos participar, saber que estamos prácticamente creándole o fomentándole el modo viviendo que ellos han sostenido por años. Entonces, tenemos que siempre estar pendientes y estar al punto con las denuncias. Eso es lo que hacemos nosotros a diario. Denunciar no es que estemos en contra del que es opositor, no, sino que simplemente estamos denunciando a alguien que tenemos demasiadas dudas por su participación con el sandinismo en el pasado. Entonces, la denuncia a los supuestos opositores
que están vinculados de alguna manera a los que ahora se dicen disidentes, ¿no? Pero que son sandinistas, son de izquierda y que obviamente representan toda esa represión y toda la persecución que ha sufrido el pueblo nicaragüense. ¿Ya? Entonces, eso es importante siempre mantenerlo, porque si no, pues corremos el riesgo de que Nicaragua caiga en un regreso al pasado oprobioso sandinista que no queremos más para Nicaragua. Sandinismo no más. Tenemos que denunciarlo y ponerlo al descubierto para que el pueblo nicaragüense los identifique. El otro punto que quiero abordar, creo que fue el punto 11 de las peticiones que se hicieron durante el pronunciamiento, era sobre la revisión de solicitudes de asilo de exfuncionarios y criminales paramilitares sandinistas. Esto es también otro punto clave que a diario lo denunciamos. Sabemos de la presencia en Estados Unidos de paramilitares confesos, y a mí me gusta hablar con nombre y apellido, como el chino Nok, que es de su propia voz, de su propia, como te digo, él mismo dijo en cantidad de entrevistas que le hicieron de que él participó en el desmantele de los tranques, que él estuvo prácticamente involucrado en todas las actividades que hizo el ejército sandinista para desmantelar los tranques. Y sin embargo, ahí lo vemos, está solicitando asilo, es uno de los solicitantes de asilo, y estoy seguro que goza hasta de programas sociales, no me equivocaría. Y entonces, eso le estamos solicitando al gobierno del presidente Trump, que revise caso a caso la solicitud y el pasado, el perfil de todos estos tipos que tienen un historial criminal en contra del pueblo nicaragüense, y que no es posible que vengan a Estados Unidos a solicitar un asilo, un estado permanente para quedarse por acá mientras, qué sé yo, pues ellos lo consideren necesario, o precisamente permitirles hacer su trabajo, porque lo que están haciendo aquí es nada más un trabajo de espionaje. Ellos están aquí con su pasado, ellos no lo olvidan, siguen defendiendo su sandinismo, siguen defendiendo su orientación de izquierda, y no cambian. Estando aún en Estados Unidos y en solicitud de asilo, siguen aún así, de cualquier manera, apoyando lo que es el sistema socialista izquierdoso. Y creo que es necesario que el gobierno de Estados Unidos haga una revisión minuciosa de la solicitud de asilo de todos estos personajes. Así que esa fue otra de las solicitudes que se presentó durante la conferencia de prensa el pasado 29 de enero. A continuación, también vamos a revisar otra de las solicitudes que se hizo al gobierno de Estados Unidos, aparte de revisar todos estos casos de asilo, pero también hablábamos de algo muy importante, porque afecta a muchas madres que han venido huyendo aquí, sobre todo a las madres que vinieron huyendo por la muerte de sus hijos, ¿no? Y la persecución. Y fue la solicitud que hicimos sobre la revisión y apoyo a los casos de las madres de abril. Y hablamos específicamente de la señora Yadira Córdoba, Jessica Rivas, que están detenidas por el ICE, entre otras, ¿no? Pero que nos gustaría que, si es posible, nuestro invitado de hoy, el señor Pablo Cueva, nos amplíe un poco más sobre la solicitud que estamos haciendo sobre la revisión y apoyo de los casos de las madres de abril. Adelante, Pablo. Bueno, nosotros pues estamos dándole acompañamiento a estas dos madres de abril, y bueno, me parece muy importante que ustedes en el planteamiento que le hacen al gobierno del presidente Trump aborden este tema, que es muy sensible, es muy delicado. Estamos hablando de personas que perdieron a sus hijos en la lucha cívica en contra de la dictadura y por la justicia. Y luego pues llegan a este país donde ellos pretendían encontrar refugio y retomar de alguna manera sus vidas, y se ven envueltas en estas lamentables situaciones.
Por eso considero que es pertinente lo que están haciendo ustedes, donde piden una revisión exhaustiva, como debe ser, ¿verdad? En apego a la justicia, con el objetivo de encontrar la verdad. Y me refiero a una revisión exhaustiva y de sus casos. Creo que si alguien merece un asilo político por reunir requisitos de ley y requisitos incluso mandados por instancias internacionales, enunciados de derechos humanos en materia de derecho al asilo, derecho al refugio, son estas personas. Yo sé de que, o sea, creo que la tarea es difícil, es considerable, o sea, hay, no sé, miles o millones de casos que revisar, y esto seguramente copa la capacidad de las autoridades. El trabajo es muy complejo y muy complicado, pero vale la pena darle una respuesta justa a estas personas. Pues porque en realidad, pues si alguien se merece un asilo político son estas personas. En ese sentido, pues como organización de derechos humanos respaldamos estas iniciativas. Fíjate que en la carta pude observar también de que la estructura o la organización, que todo este conjunto de organizaciones que hicieron estas cartas se ponen a la orden para suministrar información y pues están dispuestas a hacer un canal de comunicación también con las autoridades. Creo que es pertinente eso, nadie mejor que organizaciones de derechos humanos como nosotros y organizaciones de los ciudadanos nicaragüenses en este país como ustedes se comprometan con las autoridades, estén dispuestas a colaborar con las autoridades para llegar al fondo de estos casos. Me parece muy noble, muy atinado de parte de ustedes y el llamado a la reflexión de las autoridades, el ofrecimiento de colaborar es pertinente, pues yo creo de que va a encontrar eco y yo creo que se va a poder ayudar a muchos nicaragüenses que, reitero, merecen el asilo político y bueno, pues la protección de este gran país, de este país tan noble, para que no sean regresados a nuestro país o a otros países donde seguramente serán sometidos a situaciones muy difíciles. Pues nosotros estamos dispuestos a ser parte de este esfuerzo en el sentido estrictamente humanitario y bueno, pues apoyamos totalmente ese llamado que hacen ustedes, pues, y consideramos que creo que está muy bien aterrizado, pues, y seguramente las personas que han leído esto están muy satisfechas con esta inquietud y con esta noble petición que están haciendo ustedes como organización. Así es, Pablo. Sí. Así es, Pablo. Muchas gracias por esa explicación. Claro que sí. Precisamente, aparte de la solicitud que hicimos de la revisión de los casos de las Madres de Abril, también incluimos el evaluar un alivio migratorio para todos los exiliados nicaragüenses en riesgo de persecución. Me gustaría solicitarte, Pablito, si nos puedes ampliar un poco más sobre esa solicitud. Mira, el derecho al refugio, al asilo, es un derecho universal, pues está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y muchos gobiernos han tomado esa situación, ese mecanismo como propio. En los Estados Unidos todos sabemos que, por ejemplo, ustedes que son exiliados de hace muchos años, se dan cuenta de la imperativa necesidad de recurrir a esa solicitud de asilo y de lo bien que se sintieron con este país al ser beneficiados con asilos políticos o con algún otro mecanismo para quedarse aquí y retomar su vida. Pues el exilio es una situación muy difícil, muy compleja, causa muchos efectos negativos en la persona, pero es consecuencia de la brutalidad, diría yo, de quienes gobiernan nuestro país de origen, pues. Entonces, en ese sentido, consideramos de que se pueden, pues las organizaciones nicaragüenses, específicamente ustedes,
pueden colaborar, pues, y reitero, pues, muy importante esa voluntad. Ustedes han visualizado esa necesidad, consecuencia que la han vivido en carne propia. Pero sí, igual que todos sabemos de que a veces se dan situaciones que se salen de control, y por eso hay que ser muy cuidadoso, pues es muy importante que las autoridades, pues creo que las autoridades están manejando esto con mucho celo, y creo de que ustedes organizaciones y nosotros organizaciones estamos dispuestos a colaborar partiendo de esa responsabilidad, que es una gran responsabilidad, y yo creo que vamos a encontrar ese enlace, ese punto medio, ese punto en común para poder coadyuvar a resolver esta situación muy triste de muchos compatriotas que en realidad merecen y necesitan un asilo político. Excelente. Muy bien, muchas gracias, Pablito, por la explicación. Claro. El pronunciamiento, todas las solicitudes de la Organización Nicaragüenses Americanos Unidos por la República y el bloque de derecha nicaragüense antisandinista, el último punto fue una solicitud formal de una reunión con el Departamento de Estado de la administración Trump para fortalecer mecanismos de rendición de cuentas y sanciones. Y me gustaría pedirle a Aida Carrión si nos puede explicar un poco más sobre esa solicitud al respecto de la reunión con el Departamento de Estado. Adelante, Aida. Sí, como nicaragüenses americanos unidos por la República, votantes republicanos, que somos en la mayoría, es importante para nosotros hacer esta solicitación formal, porque el acceso directo a los tomadores de decisiones, una reunión formal permite para nosotros presentar toda esta información de primera mano, propuestas concretas y preocupaciones directas a quienes definen y ejecutan la política exterior de los Estados Unidos hacia Nicaragua. El aporte de inteligencia cívica del exilio es muy importante. El exilio histórico nicaragüense en Estados Unidos posee conocimiento profundo, documentación, redes y testimonios sobre los responsables de la represión, corrupción y violaciones a los derechos humanos, información clave para sustentar sanciones individuales y efectivas. El fortalecimiento de la rendición de cuentas, el diálogo institucional facilita la identificación de funcionarios, operadores políticos, mandos militares, policiales y financieros responsables de crímenes, evitando sanciones genéricas y promoviendo medidas focalizadas contra los verdaderos perpetradores. La eficacia de las sanciones individuales, las sanciones bien fundamentadas como las aplicadas bajo la ley Global Magnitsky, ley Renacer y otros regímenes sancionados son más efectivas cuando se basan en evidencia sólida y actualizada, algo que el exilio puede aportar directamente, como lo había explicado Cintia, que nosotros, el exilio histórico, fuimos lo que trabajamos lo que sometimos para la ley NICA Act. Coordinación interinstitucional. Una reunión permite articular esfuerzos entre el Departamento de Estado, el Congreso, el Departamento del Tesoro y otras agencias federales, fortaleciendo un enfoque integral y coherente hacia el régimen Ortega Murillo. Legitimidad democrática del exilio. Los ciudadanos americanos nicaragüenses representamos una voz legítima y democrática, con derecho a incidir en las políticas públicas del país del cual somos ciudadanos, en defensa de los valores democráticos y los derechos humanos. Prevención de la impunidad y simulación. El intercambio directo ayudará a evitar narrativas engañosas, procesos de lavado de imagen o negociaciones que beneficien a actores responsables de crímenes, garantizando que no se normalice la impunidad.
Esto es un punto que nosotros hemos estado haciendo hincapié y hemos estado también demandando que estas personas han estado levantándose el perfil y no han contribuido verdaderamente a lo que el pueblo ha demandado y necesita. Alineación con los intereses estratégicos de Estados Unidos, fortalecer la rendición de cuentas y las sanciones individuales contribuye a combatir el crimen transnacional, el narcotráfico y la inestabilidad regional, objetivos estratégicos de la política exterior estadounidense. En síntesis, solicitar esta reunión no es solo un acto político, sino un mecanismo estratégico para canalizar la experiencia del exilio histórico, fortalecer la justicia internacional y asegurar que las sanciones y medidas adoptadas por Estados Unidos sean precisas, legítimas y efectivas. Muchas gracias. Eso es todo por parte de el por qué esta solicitud de la reunión con el Departamento de Estado será muy importante para nosotros como nicaragüenses americanos y queremos aportar al restablecimiento de la institucionalidad y democracia y justicia principalmente para Nicaragua. Gracias. Gracias, Aida. Gracias por esa explicación sobre la solicitud de la reunión. Hemos revisado uno a uno los puntos, las demandas, las solicitudes que se hicieron con el pronunciamiento del 29 de enero y pues queríamos aclararle, ¿no? al pueblo nicaragüense, a todo el que nos escucha, al que nos apoya, que está con nosotros en esto, qué era realmente lo que estamos persiguiendo con cada punto. Me gustaría que hiciéramos un cierre de esta transmisión en vivo, agradeciéndoles a todos los participantes. Muchas gracias por todos esos aportes, excelentes explicaciones. Y me gustaría solicitarle al señor Marlon Marchena si nos puede dar, como cierre de la transmisión, un análisis y una reflexión al final de todo lo que hemos hablado y de las demandas y solicitudes que hemos presentado. Adelante, señor Marchena. Buenas noches, valiente pueblo nicaragüense. Les saluda Marlon Marchena. Para mí es una alegría, una felicidad, una bendición poderme dirigir a ustedes en esta noche de domingo 1 de febrero del año 2026. Muchas gracias, valiente pueblo nicaragüense, por regalarme un poquito de su tiempo. Muchas gracias a todo el exilio nicaragüense antisandinista. Muchas gracias a todos los que han participado en este programa, explicándole al pueblo nicaragüense, explicándole al exilio nicaragüense cuál es la motivación, cuál es el objetivo de esta organización Nicaragüenses Americanos Unidos por la República. ¿Cuál es el objetivo del bloque de derecha nicaragüense? Lo único que queremos es incidir en la administración del presidente, de nuestro gran presidente y único presidente del año 2020, nuestro gran presidente Donald Trump, para que acabe, extermine, desaparezca a la dictadura narcotraficante, a la dictadura criminal terrorista, sandinista, no es orteguista, es sandinista, de una vez por todas. Y es fácil, porque el régimen criminal narcotraficante sandinista está debilitado. No tienen inversión extranjera, no tienen préstamos, no tienen turismo, y son odiados y repudiados por el mundo entero. Solamente China, Rusia, Irán y los sandinistas que están en Estados Unidos, que aman al Frente Sandinista, los apoyan. Es necesario decirle a nuestro presidente, decirle a la nueva administración, que por casi 8 años la falsa oposición le ha dado vida y oxígeno
a Daniel Ortega, que el gran capital ha financiado y pagado a abogados en Washington para engavetar, para guardar todas las leyes que fueron aprobadas para acabar con la maldita dictadura sandinista. Pero eso se acabó, porque hay una nueva organización que es doble, porque está Nicaragüenses Americanos Unidos por la República y el bloque de derecha, que vamos a llevar nuestro mensaje contra el sandino comunista. E invitamos a todo aquel antisandinista, a todo aquel ciudadano norteamericano, nicaragüense, que se unan a nosotros, que nos ayuden a hacer que nuestra voz se escuche por todos lados. Es importante acabar con la dictadura sandinista. No más, nunca más. No, que esta vez va a cambiar. No, que esta vez sí va a cambiar. No. El sandinismo es muerte, es represión, es destrucción. Y se tenía que haber acabado desde el año abril 2018. Pero le dieron vida y oxígeno. Y le siguen dando vida y oxígeno. Toda organización que se forma es atacada. Nosotros estamos, el día jueves se hizo el comunicado oficial y estamos ya día domingo, 3 días y estamos siendo atacados. Estamos siendo malentendidos. Si nosotros lo que queremos es salir del sandinismo, ¿quién nos puede atacar? Otro maldito sandinista. Pero todo aquel que ha sufrido las consecuencias de tener a un régimen sandinista por los últimos 46 años, se une a nosotros. Y otra cosa que les voy a decir, esta lucha, siempre lo he dicho en mi programa, quienes pueden ayudar muchísimo a Nicaragua es el exilio nicaragüense. Mujeres que ahora son abuelas, hombres que ahora son abuelos, y que salimos en los años 80 y que hemos vivido en democracia por más de 40 años y que nadie nos puede acusar de corrupción, nadie nos puede acusar de robo, nadie nos puede acusar de que queremos es plata, porque la plata la hacemos trabajando en Estados Unidos por 40 años. Somos los únicos que pueden ir a Nicaragua a levantar su país sin robar, porque aquí en Estados Unidos nos hemos ganado la vida sin robarle a nadie. Por eso yo digo, todos los sandinistas y todos los políticos que estuvieron activos antes de abril 2018 no tienen cabida en esta lucha antisandinista, no tienen cabida en la nueva Nicaragua, porque son corruptos. Yo he estado con políticos nicaragüenses que han sido diputados y dan asco cuando uno está reunido con ellos, porque tienen el germen de la corrupción. En esta nueva organización de ciudadanos nicaragüenses americanos, vamos a luchar y llevar nuestro mensaje para sacar al sandino comunismo. Ese es el mensaje al pueblo nicaragüense. Le damos nuestra palabra de que nosotros no le vamos a dar vida ni oxígeno al maldito régimen sandinista. Vamos a hacer lo que se tenga que hacer. Y este es el momento adecuado para llevar nuestro mensaje a Washington. Únanse los que aman a Nicaragua. Únanse los que son antisandinistas. Porque nosotros no somos sandinistas. Porque no somos criminales. A nosotros nos impusieron al sandino comunismo cuando 18 países de la OEA, cuando el presidente demócrata Jimmy Carter nos impuso un régimen sandinista. Nosotros no cometimos el error que cometió el pueblo venezolano, que fue el error que cometió el pueblo venezolano, que nosotros nunca lo hemos cometido, fue
que ellos votaron por un criminal como era Hugo Chávez. Y nosotros no hemos votado por un criminal. Porque el nicaragüense no es criminal. El nicaragüense no es ateo. El nicaragüense no es marxista, no es comunista. Somos cristianos y somos marianos. Gracias por su atención y vamos a sacar al Sandino comunista. Le duela a quien le duela. Esta vez, esta organización no se va a dividir ni va a desaparecer hasta lograr nuestro objetivo. Pasen muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias, señor Marchena. Muchas gracias por ese cierre. Y queremos agradecerles a todos los que se han mantenido conectados a la transmisión. Queremos agradecerle muchísimo a todos los participantes, los que nos ayudaron a entender punto a punto lo que se expuso. Y dejarlos con este pensamiento. La situación en Nicaragua representa un desafío crítico para el sistema interamericano, la defensa de la democracia hemisférica, y confiamos que Estados Unidos actuará conforme el derecho internacional y los principios democráticos y que nos ayuden a liberar nuestra patria que tanto anhelamos, libre y democrática. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, les agradecemos su atención y nos vemos en la próxima. Gracias. Aquí